Bienvenidos a este nuevo capítulo de Salud Integrativa, bienvenidos a este capítulo número 8, donde vamos a hablar de un tema muy personal, donde vais a poder conocernos un poquito más en profundidad. Y el tema es el siguiente, Alfonso, ¿por qué hemos emprendido? Exacto. Bueno, pues hemos emprendido por ilusión, Por necesidad. por necesidad, por distintos factores. Pero bueno, al final se ha tomado una decisión que en ese momento pues, se ha creído que es lo más oportuno pues, para seguir creciendo tanto de manera personal como a nivel más profesional, ¿no? Sí. Evidentemente. Bueno, para hacer un poquito de intro, como ya sabéis, como habéis visto a lo largo de otros podcasts, Alfonso es entrenador presencial y online a través de Espalda en Forma y yo soy fisioterapeuta, readaptador y nutricionista también online y presencial a través de Readaptación Integrativa. Y hoy hemos querido traeros este capítulo porque hemos estado hablando muchas veces y más poco tiempo atrás, desde qué decisión tomar, si hacerse autónomo, si no. Tú, Alfonso, llevas más tiempo que yo, aproximadamente, creo que un año más que yo, Sí, un poquito más, un año justo, ¿no? Un año. Y yo la verdad es que Alfonso fue una de las personas, por no decir el referente al final, no que me guió, pero sí que he visto más cerca de mí, que ha sido freelance o autónomo, y que realmente me ha ayudado mucho a ver la visión de otra forma de trabajo más allá de trabajador, como se suele tener. Al final, por suerte, por desgracia, en España se tiene mucho la idea de trabajar como trabajador, pero no hay quizás tan arraigada esa sensación de emprendimiento como quizás lo hay en otros países anglosajones y demás. Y nada, empezó Alfonso siendo autónomo de hace ya más de un año y yo estoy bastante fresco en este campo, realmente llevo apenas 2 meses. Es un bebé, es un bebé. 2 meses justo, 2 meses, 2 meses y una semana como autónomo cuando estamos haciendo este podcast, así que cuando lo veáis pues llevaremos un poquito más. Pero bueno, sí, aproximadamente yo un par de meses y tú pues un añito y medio, ¿no llega? Más o menos, sí. Un año, Añito y un medio, mes, sí. más o menos, sí. Sí, yo aproximadamente unos 3-4 meses llevaré. Así que, bueno, Alfonso, me gustaría hacerte la pregunta de ¿por qué has emprendido? ¿Por qué has arrancado aquí en esta aventura? Por llevar la contraria a la cultura española. No, bueno, como siempre, pues no hay una única causa, ¿no? Son Exacto. distintos los motivos los que al final te motivan a querer cambiar. Eh, Principalmente, la principal razón realmente ha sido que a mí siempre me ha gustado ser dueño de mi tiempo y me parece que es el principal motivante. Porque al ser el dueño de mi tiempo, yo decido al final, pues, horarios, qué proyectos quiero llevar a cabo y que si estás como trabajador cumpliendo una jornada laboral de 6 7 8 horas, te es como más complicado y encima te estás centrando exclusivamente a lo mejor en un único proyecto. Al emprender, lo que puedes hacer es abrir ese abanico y también con el auge que está habiendo ahora, con todas las herramientas que nos da el mundo online, pues vi como una buena oportunidad de comenzar. De hecho, mi idea de ser entrenador online, que es realmente lo que he emprendido, surgió antes de la pandemia. O sea, que a lo mejor hay mucha gente que se subió al carro a raíz de la pandemia. No, yo la idea ya la tenía, que esto ya lo hemos hablado tú y yo. De hecho, luego yo he hecho una formación específica donde me han enseñado a crear esa empresa. Y realmente, vamos, yo intenté ya comenzar eso antes de la pandemia y luego por diversas circunstancias tardé un poquito más de la cuenta en iniciarlo. Realmente yo empecé ya a divulgar en 2020 y realmente lo que es crear el negocio estable empezó en el momento en el que me hice autónomo. Sí. También sí que es cierto que, claro, al hacerte autónomo ya como que ves ciertas cosas que tienes que hacer, como por ejemplo subir precios o una serie de acciones que cuando no eres autónomo es como que, bueno. No, no es tan importante esto. Y, Claro. pero que ya cuando quieres generar como una situación más legal, pues como que ya tienes que dar ese paso y ahí es cuando de verdad la cosa se pone seria y de verdad pues estás emprendiendo, Así es. como quien dice. Entonces, principalmente, en mi caso, fue una aspiración de ser más dueño de mi tiempo y de también pues querer llevar proyectos de manera ya más individual y no depender exclusivamente de una única empresa. Realmente ese fue el motivo inicial. Luego, evidentemente, ya sigues
viendo que al final, siendo emprendedor, si haces las cosas bien, pues a nivel económico, a largo plazo, te puede ser mucho más rentable ser autónomo, a pesar de lo mal visto que está el autónomo, por ejemplo, aquí en España. Sí que creo que realizándolo bien puede ser incluso, puedes llegar en un futuro a tener unas condiciones laborales mucho mejores que como trabajador. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que la motivación empezó por ahí y ahora, pues evidentemente, la motivación de crecer económicamente a nivel de sentirte también realizado, pues es algo que va saliendo conforme ya estás trabajando en ello, ¿no? Ujú. Así que esos fueron, principalmente mis motivos fueron esos. Muy bien. ¿Cuáles han sido los tuyos, Eloy? Pues bueno, yo realmente no tenía poco tiempo atrás la idea de empezar mi camino como freelance o como autónomo, pero sí que es cierto que ya conocía tu posición y otra gente, otros profesionales, sobre todo en el ámbito de la fisioterapia, de la nutrición, compañeros que veía que eran autónomos. Y sí que es cierto que yo me di cuenta en última instancia, hará apenas menos de un año, que realmente todos vuestros perfiles tenéis una cosa que yo no tenía como trabajador, que es normal porque cuando eres trabajador al final tienes una serie de obligaciones, que es esa libertad, ¿no? Esa libertad quizás de gestión de horario, de si no estoy trabajando porque a lo mejor en nuestro caso no tenemos pacientes, no tengo por qué estar en la empresa o en la clínica en la que estoy. Entonces, cuando tú eres autónomo, yo me percataba de que tenías esas ciertas ventajas de libertad que a mí siempre me han gustado, porque a mí siempre me ha gustado también mucho ser dueño de mi tiempo, que quizás siendo trabajador no te permitías, porque tú al final cuando firmas un contrato con todo, igual que tienes muchas ventajas a nivel de, pues no tienes que preocuparte a nivel de empresa quién te entra por la puerta, no tienes que preocuparte de números a final de mes, tú el día 1, 2 o 5, 6 o el día que sea, tú te ingresan tu salario en tu cuenta bancaria y te olvidas del resto. Eh, Tenía otros perjuicios que, como es todo el caso de los trabajadores, pues tú tienes que estar tus 8 horas o tus 6 horas o el contrato que tengas, en los días que tengas, tienes una persona generalmente por encima de ti que puede estar dándote órdenes, ¿no? Pero bueno, que al final es normal, estos son todos los trabajos y creo que vamos prácticamente en todos los países. Entonces, yo venía de ese background, ya de esa visión, y en mi caso se juntaron muchas cosas bastante aleatorias y repentinas que me hicieron ver que no me quedaban más narices, es más, lo mío fue por necesidad pura y dura, de decir, te tienes que hacer autónomo, punto. Yo me fui de viaje en enero con unos amigos pues, a Tailandia y a Vietnam y demás, entonces, bueno, me fui ese mes de vacaciones y la cuestión es que en Asia, sobre todo en la zona de Tailandia, Vietnam y demás, había mucho nómada digital. Mucha persona que teletrabajaba y que se iba pues, un mes con el ordenador o un año y trabajar en cualquier lado del mundo, que con internet, pues hacerlo todo. Yo ya había conocido este concepto, llevaba ya tiempo siguiendo a gente en redes que hace este tipo de trabajos, algunos amigos míos me habían dicho que querían hacer eso, pero yo desde la visión de fisio, más incluso que de nutricionista, me chocaba un poco y me costaba quizás el hacerme de idea que eso se podía llevar a cabo. Sí que es cierto que viéndote a ti, viendo un poquito cómo trabajabas, me daba ya pie a entender que sí que se podía hacer, pero no acababa de verlo claro. Tras este viaje, además de, como ya he dicho, ver gente que trabaja en diferentes partes del mundo, me di cuenta de que los salarios en España, de forma general, son bajos. Es decir, mientras que a lo mejor el salario mínimo en otros países, como Francia, Holanda, Bélgica, rondan alrededor de los 2.000, 2.100 euros, 2.200, el salario mínimo de España creo que son 1.100 euros, que básicamente un poco más era lo que cobraba yo. O sea, realmente mi salario era muy bajo respecto a mi formación, respecto al trabajo que realizaba. Entonces, viendo que en España quizás mi salario era un salario normal para vivir, ¿no? Para un chaval de 25, 24, 25, 26 años era un salario normal bien, que podía vivir solo, podía tener su libertad y demás, me di cuenta que respecto a otros países mi salario era bajo y que realmente la vida que podía tener en otros países no la podía tener en España porque mi capacidad económica no me lo permitía. Entonces aquí se juntaron dos cosas que posteriormente se juntó con que yo conocí a mi pareja precisamente en este viaje que era de otro país. Entonces ahí hubo una serie de consecuencias y un estancamiento a nivel profesional mío en la clínica en la que estaba que me llevó a posteriormente ir replanteándome qué quería hacer, ir replanteándome de que yo realmente quería una libertad, quería tener un mayor beneficio por hora de trabajo y quería quizás trabajar en otros proyectos y poder tener la capacidad de moverme y trabajar online porque a mí eso me iba a permitir
tener más libertad casi el poder trabajar online que el poder no trabajar o trabajar y ganar más dinero. Entonces, realidad es la cosa es que la relación con mi pareja que es de fuera pues fue avanzando, entonces eran todos los meses vuelos para arriba, vuelos para abajo, hoteles no, pero bueno, tener que estar trasladándote, cansancio, dinero en vuelos, coger vacaciones. Entonces llegué a un punto en el que me estaba gastando bastante dinero. Como he hecho, mi economía, pues bueno, en España era bien, pero no era excesivamente bollante como va a poder estar viajando todos los meses, incluso 2 veces a veces algunos meses. Y además, una cosa importante era que me había quedado sin vacaciones. O sea, lo que podía hacer en un momento determinado de coger cada mes una semana a irme a ver a mi novia, en ese momento no podía hacerlo, porque ya no tenía vacaciones. Entonces tenía que estar de lunes a viernes, la empresa trabajando 8 horas mínimo. Me encontraba, la verdad es que fue un punto de inflexión en el que me encontré muy estancado laboralmente, con muchas exigencias y con personalmente un poco reconocimiento, ¿no? Precisamente en ese momento. Entonces decidí que tenía que hacerme autónomo, pero porque no me quedaban más narices. Si quería irme a ver a mi novia y poder tener una mayor recompensa por hora de trabajo, la única forma que tenía era o irme al país de origen a vivir, que en ese momento era inviable hacerlo a corto plazo, o hacerme autónomo, incrementar el beneficio de mi hora de que mi hora de trabajo valiese más, y por otro lado poder tener la decisión de decir, trabajo 3 días, trabajo 12 horas 3 días, trabajo una semana 7 días 12 horas y otra semana no trabajo. Porque al final lo bueno que tiene el poder ser autónomo, el poder ser freelance, es que tú puedes decidir trabajar de lunes a domingo 12 horas o 14 o 16, como es nuestro caso muchas veces, y también te permite decir, me voy a coger un lunes, un martes y un miércoles libre. Ahí luego a cambio pues lo compenso por otro lado o hago las tareas que tenga que hacer. Entonces en mi caso digo, fueron un conjunto de consecuencias, realmente, porque fueron de consecuencias o de causas, no sé muy bien cómo definirlas, que me dieron pie a decirte, Eloy, no te quedan más cojones que tomar las riendas de tu vida y hacerte autónomo. Y nada, y entonces estamos en el punto actual. Interesante, pero normalmente siempre estos cambios suelen ser promovidos por distintos puntos. Entonces, como yo ya he comentado antes, principalmente en mi caso era algo ya más motivacional, evidentemente, bueno, a mí una de las cosas que, ya te digo, más me ha motivado ha sido el tema de ser por así decirlo, mi propio jefe, entre comillas, Sí. o el poder gestionar yo mi tiempo y que no se gestione, o que al final, si tengo que dedicar un tiempo, que sea algo muy en concreto, de manera obligada. O sea, es un ejemplo. Si estoy en clínica, pues evidentemente hay más clientes en una franja horaria, pues entonces no me queda más remedio que trabajar en esa franja horaria, ¿no? Pero ya no está esa obligación de tener que hacer 8 horas Sí. para desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, a su vez, eso le añadimos esa parte de que a mí me gusta llevar varios proyectos a la vez y crear algo también de manera individual, ¿no? Entonces, al final, si estás en un único sitio, pues es muy complicado. Sobre todo si lo quieres llevar desde un punto de vista legal Sí, no, y muy también complicado. desde un punto de vista de que tenga una rentabilidad económica, ¿no? Sí, claro, que al final es normal, son las condiciones de ser trabajador, igual que tiene sus beneficios, pues hay otros perjuicios. Exacto. Coméntame un poco, ¿tú qué opinas de las condiciones laborales que tenías antes o que hay actualmente en España en tu trabajo? Al final es muy similar al mío, pero bueno, tiene algunas diferencias. Coméntame un poquito. Yo me voy a centrar a nivel, sobre todo, la parte de cómo está mi profesión, la de entrenador, en este país. Realmente está mal, pero en cualquier lugar. O sea, no es una cuestión de donde pudiera estar, sino que es algo común, porque yo conozco muchos entrenadores de cualquier otra parte de España y que realmente las condiciones, pues normalmente un entrenador personal haciendo unas 8 horas, pero claro, siempre no son unas 8 horas seguidas, que normalmente es un... Trabajas de 7 de la mañana a 10 de la mañana, que es cuando la gente puede, luego a media mañana nada, luego te toca a lo mejor trabajar a mediodía y ya sí que es verdad que a lo mejor últimas horas del día, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor sí que a nivel económico, pues los sueldos suelen rodar entre los 1.000 y los 1.500 euros, dependiendo de al final pues, las condiciones que te pueda poner en la clínica, porque al final, si eres entrenador personal, pues lamentablemente esa profesión no está regulada, entonces ya va a depender mucho en ese caso.
Sí, en el caso de que te contraten, pues más o menos que sepas que si estás estudiando para entrenador personal, pues más o menos esas son las condiciones. Pero para mí el hándicap peor es que al final eh, a lo mejor haces 8 horas al finalizar la jornada o lo que sea, pero te tiras todo el día trabajando realmente de lunes a viernes. O sea, empiezas... Yo sin contar si a lo mejor que alguien que se meta en un gimnasio comercial Fines de y que semana. tenga que también implicarse en fines de semana, ¿no? Pero que de normal, sobre todo si trabajas a nivel de centros más pequeños, clínicas, es trabajas cuando la gente va y Exacto. normalmente pues no hay 4 o 5 entrenadores por centro o 10. Entonces te toca eh, estar todo el día trabajando, Sí. ¿no? Entonces eso es una, para mí era, para mí lo más agotador. Yo trabajo mejor por las mañanas y realmente yo a partir de las 6 de la tarde, en mi caso, yo suelo desconectar bastante. Y Sí, es justo definitivamente. cuando a lo mejor tienes el hype de más trabajo o cuando más clientes hay. Exacto. Entonces, esa es un poco la realidad, ¿no? Que al final los sueldos pues no son muy bollantes, pero vamos, que esto es a nivel... Eso, en cualquier otra profesión en España, pues los sueldos no son superiores a lo que yo ya he comentado, pero sí que como entrenador pues tienes como ese hándicap, ¿no? De que al final es una profesión en la que tienes que planificar, tienes que cuadrar agendas, tienes que formarte, tienes que estar esa hora con la persona y al final te conlleva un tiempo y una energía que como trabajador es complicado. Sí. Como trabajador, si ya te vas a que eres autónomo y tienes tu propia marca y trabajas como autónomo colaborando con varias clínicas, ya depende. Te puedes a lo mejor quizá organizar de otra manera, pero realmente a nivel presencial la gente tiene que saber que realmente un entrenador pues le toca trabajar prácticamente todo el día, ¿no? Está bastante limitado. Ahora que has comentado el tema de que conoces bastantes personas que rondan más o menos el mismo precio, pero hablar un poquito de números, que a lo mejor hay estudiantes o gente que está pensando en ser entrenador y quizás le puede interesar. Tú eres una persona que tiene una carrera, que en este caso es Ciencia de Actividad Física del Deporte, tienes un máster y demás, y imagino que tendrás algún compañero que esté en una posición similar. Más o menos, tus compañeros, tú como trabajador, ¿cuánto beneficio puede ganar por hora? ¿Cuánto le puede salir la hora? Una persona más o menos que tenga el mismo perfil que tú, una carrera y un máster. Que hay muchísima gente con ese perfil, pero bueno, pero es un perfil muy currado. Aquí va a depender, como al final no está regulado, va a depender. O sea, hay sitios donde le han pagado a compañeros 5 o 6 euros la hora, Ujú. pero en mi caso sí que era más. O sea, a lo mejor no metíamos ya los 10 euros la hora. 12, quizás 15, ¿no? Sí, o sea, que ya está bien, Sí, 12, teniendo en 15 cuenta que estás como trabajador, como ¿no? trabajador. Vale. ¿Y como autónomo cuánto puedes rondar? ¿Puedes doblar? ¿Más del doble? Más Seguramente o menos. doblar, prácticamente. Doblar. O sea, en torno, si hemos dicho que a lo mejor como trabajador vas en torno a los 10, 15, Exacto. más o menos. Como autónomo puedes rondar entre los 20, 30, ¿no? Aprox. Sí, La hora. exacto. Y por lo que entiendo es bastante común a nivel nacional, por lo menos aquí Vale. en España, sí que es así. ¿Conoces más o menos cuánto puede variar fuera de España? Y tengo entendido que en países, sobre todo más de Centro Europa y tal, eso se dispara bastante hacia arriba. O Ujú. sea, que hay gente trabajando pues, en Alemania, Reino Unido y tal, que están cobrando bastante más. Yo como dato tengo un amigo que es entrenador, pero no es ni graduado ni licenciado en ciencia de la actividad física. El chico hizo una formación profesional de grado medio en ciencias del deporte, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, era una formación profesional en deporte de grado medio. El chico vive en Suiza y creo que si no me equivoco facturaba, ¿vale? Brutos, esto antes de taxas, alrededor, creo que me dijo, entre 90 y 120 euros la hora. Claro, exactamente no sé cuántas taxas se pagan en Suiza, creo que depende de muchas cosas, pero para que la gente se pueda escuchar y haga un poco la idea. Y recuerdo también mirar en Reino Unido aproximadamente, también antes de taxas y en libras. Si no me equivoco mal, el salario anual era alrededor de 50.000, entre 40.000 y 50.000 libras anuales. Creo que había alguno de 35 y otro de 50 y pico, pero por ahí rondaba, o sea, más o menos te vas a unos 3.000 y pico, 4.000 libras. Creo que esto era antes de taxas, que luego, pues volvemos a lo mismo, no sabemos en cuánto se queda neto, pero es más que en España. Sí, sí, sí. Yo, sobre todo, aquí o sea, no critico en concreto
a ninguna clínica en concreto, porque realmente, al final, hay unos gastos. Esto va como algo más sistémico a nivel nacional en España, pero sí que es verdad que personalmente mi profesión dentro de España está bastante maltratada. Pues te diría que si ya de por sí fisioterapia puede estar maltratada, Sí, con nutrición también, yo creo que incluso los peores parados son realmente los entrenadores, sí, 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 con diferencia. con diferencia. Entonces, al final, el problema está que las condiciones ya van a depender mucho individualmente de cada uno, de la ciudad en la que estés Sí, o de también la empresa con la que des, porque al final no está regulado, no hay un convenio que diga, tú tienes que cobrar sí o sí 1.500. Que luego, aunque pueda haber un convenio, tampoco hay muy buen control sobre esta- estas condiciones laborales, por lo menos aquí en España. sí, Entonces, simplemente por comentarlo, que realmente las condiciones son las que son, pero realmente es por un problema más sistémico, más del estructural. sistema estructural, de que realmente pues, la profesión no está valorada. Quizá también puede ser porque no nos hemos hecho valorar, Sí, quizá a nivel de colegio, el colegio de licenciados en ciencias del deporte y demás, quizá tienen que trabajar más por mejorar esas condiciones, pero realmente pues estas son las condiciones que hay, esta es la realidad y que en mi caso, yo para querer mejorarlas, pues he tenido que emprender. sí, 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 completamente. Así que eso es un poco estas condiciones. En tu caso, más o menos las condiciones que has solido tener dentro de, sobre todo la fisioterapia y la nutrición. Sí, aquí vamos a hacer dos distinciones un poquito las que yo he tenido y he visto también por otros compañeros en España y bueno, si quieres, las que se pueden tener un poquito más como autónomo. La realidad es que yo en mi caso quizás podía rondar un poco un poquito como las tuyas, ¿no? Yo creo que más o menos nuestro salario era algo similar, que como trabajador pues podía rondar en torno pues, a esos 10, 11, 12, 15 euros la hora aproximadamente. Más o menos, volvemos a lo mismo, va a depender de la clínica, pero mi caso era ese. Dependía un poquito también el mes, si hacía alguna hora extra y demás, pero rondaba en torno ahí. La cuestión aquí es que yo en mi caso, pues bueno, tenía dos carreras, como fisioterapeuta y como nutricionista, pero realmente en clínica o ejercía de una o ejercía de la otra, por lo tanto tampoco se puede contabilizar como que hacía de ambas, porque muy pocas veces o prácticamente ninguna trabajaba de ambas de forma simultánea o aplicaba conocimientos, o no podía aplicar los conocimientos de forma simultánea por el tipo de pacientes, por el tipo de tratamientos, etc. Entonces, ahí sí que distorsionaba un poquito y no es claro de que se pueda valorar como un doble graduado, sino o como fisio o como nutricionista, y las condiciones eran muy similares a las tuyas. La cuestión aquí, un poco, haciendo referencia a otros compañeros que conozco, es que pasaba un poco como a ti, como bien has dicho. Había compañeros que, por ejemplo, trabajaban en clubes deportivos, tenían contrato de 20 horas, trabajaban 30 y tenían salarios de 800 euros. Que esto lo he visto de a lo mejor lunes a sábado o de martes a domingo, que están al final 6 días pringados, que tenían que trabajar varias horas extras sin ningún tipo de remuneración y de forma obligatoria, y además de no estar pagado y no estar agradecido, pues bueno, encima el salario era bastante deficiente, ¿no? Entonces aquí un poquito me pasa a mí como a ti el decir, oye, mira, quizás no tengo las mejores condiciones laborales del mundo, porque es así, pero el problema es que el resto de gente está peor que yo. Yo por suerte no he vivido ese punto de cobrar tan poco en relación a tanto trabajo. No, claro, claro. Tengo compañeros que sí, y Sí, tengo sí, sí. compañeros que al final se han quemado y han abandonado una profesión tan bonita como puede ser el entrenamiento personal o la readaptación, y Sí, al final han decidido pues o dedicarse a otra cosa o terminar por ir a lo fácil, que es pues me hago una oposición para educación y trabajo en un instituto. sí, claro, exacto. Pero realmente creo que hay gente de muchísima calidad que al Ujú. final, por las condiciones laborales que hay, terminan abandonando, que eso para mí es lo más triste, que terminan dedicándose a otra cosa. Que tengo varios casos por eso mismo y que eran súper válidos y que tenían unas ganas y una energía por trabajar, pero que se han terminado quemando. Han Sí. tenido el burnout de que al final las condiciones no le han ayudado. Yo, en cambio, he tenido la suerte de no haber llegado a ese punto nunca, que el hecho de emprender es por más aspiraciones, más motivacionales, que no por las condiciones que Sí. pudiera tener antes.
Sí, a ver, yo en mi caso un poco como he explicado, fue un poco conjunto de varias cosas, pero sí que es cierto que el problema de España sobre todo que veo es que hay condiciones que son muy malas, son paupérrimas, al final estás hablando de personas que tienen un grado, que tienen másters o incluso varios másters, que tienen varios grados y que realmente en cualquier empresa no tienes quizás la capacidad de tener cierto alcance tanto a nivel de repercusión como a nivel de economía como a nivel de libertad. Entonces, creo que estos son grandes problemas. Y en el caso de los entrenadores, muchos, como tú bien dices, optan por la oposición, ¿no? Por ese profesorado, pero en el caso de fisioterapia y la nutrición no suele ser, al menos que se dediquen después a formación quizá más en FP, etc. Es más complejo realmente que se dediquen a formación académica en instituciones públicas. Entonces, por ese lado, sí que es una vía que quizás a lo mejor tanto los fisios como los nutricionistas tienden más a ser terapeutas, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito de clínicas y demás, o en el ámbito público de hospitalaria. Y igualmente me gustaría comentar de que, con lo que has hecho referencia antes del tema de colegios, yo por ejemplo he visto los convenios que tiene el colegio de fisio y son paupérrimos, o sea, tienes un salario base bruto de un fisioterapeuta que trabaja en una residencia geriátrica, o sea, 1.300, 1.400 euros brutos. Al menos tienen convenio. No tienen convenio, ¿no? O sea, que era realmente, o sea, realmente patético, o sea, es decir, y esto es un tema de colegios y demás, pero bueno, o sea, que es para echarse manos a la cabeza. Y en referencia con otros países, cuando sales fuera, tú ves salarios aproximadamente, también volvemos a hablar brutos, que rondan los países de Centro Europa, Alemania, Holanda, Reino Unido, que muchos de ellos la formación de fisioterapia no es una carrera universitaria, es como un grado no universitario, es similar a una FP, que rondan en torno a los pues sí, 40, 50.000 euros o libras al año, que realmente ves una cierta diferencia y ves como quizás hay una diferencia entre una persona que tiene una formación académica y una persona que no la tiene. Quizás el problema en España es que una persona que no tiene una formación académica universitaria tiene el mismo salario o más que una persona que tiene una formación académica universitaria con varios másters, y entonces eso ya no es que desanime, sino que a nivel de justicia económica no tiene ningún tipo de sentido. Esto me ha pasado mucho de gente que dice, es que Dejar más en un tengo mercado. un caso de decir, es que prefiero trabajar en Zara Sí, sí, porque sí, las sí, sí. condiciones laborales son mejores y es que cuando yo termino, Zara, Leroy Merlin, tenía un caso de un colega que estaba en Leroy Merlin que cobraba más en el Leroy Merlin que teniendo una formación que le ha costado su tiempo y su dinero, el tenerla, pues sin necesitar esa formación tan específica universitaria y tal, Sí. cobraba más en una empresa tipo Leroy Merlin que como esa profesión de entrenador personal. Entonces, Sí, que todas las profesiones están muy bien, lo único que al final hay unas que necesitas una cierta formación previa y en otras que no. Por ejemplo, en el caso de la fisio necesitas una colegiación, o sea, tú todos los meses no, anualmente se pagan, es decir, X taxas, se paga X dinero al colegio para tener un seguro médico o un seguro de responsabilidad civil, que es completamente normal, pero que al final echas cuentas y calculas el esfuerzo, tiempo versus dinero y no lo hacemos, este tipo de trabajo no se adquieren por dineros, al menos en España, sino que realmente se hacen más por vocación, porque al final la repercusión económica muchas veces es la misma. exacto. Y luego otra cosa que es cierta, que me gustaría destacar, que es sobre las condiciones laborales en España, es que en España da la sensación de que no se valora realmente la formación, lo que hablamos. No se valora que tú tengas una carrera, que tengas un máster, que hayas hecho muchos estudios o que hayas profundizado en hacer cursos después, que te gastes un dinero, que gastes tu tiempo, que gastes tu esfuerzo. No se valora tanto. Quizás se valoran más otras cosas, o de entonces se valoran. Y otra cosa, por ejemplo, en mi caso que me ha pasado mucho a nivel personal, es que se valora la edad. O sea, no se valora la formación, no se valora realmente los conocimientos o cómo puedes ayudarle, sino la edad que tienes. Si eres una persona joven, la gente entiende que no estás tan preparada. Si eres una persona mayor, entiende que estás más preparada, independientemente de cuántos años de experiencia tengas, qué formación tengas y cómo trabajes. Exacto. Y esto es una cosa que fuera de España, en el resto de países de Europa, sí que me ha dado la sensación y sí que he visto que reconocen más tu formación y cómo trabajas antes de qué apariencia tienes. Totalmente. De hecho, yo estoy seguro, yo coincido con algún compañero, uno de los compañeros que hoy por hoy se ha metido como docente, ya ha conseguido su plaza, enhorabuena desde aquí. Eh, este amigo tiene el mismo máster que yo y él estaba trabajando, es uno de los que estaba trabajando por 6 euros la hora
en una cadena muy famosa a nivel nacional. Sí. Estaba trabajando por ese valor y tenía un máster. O sea, que el hecho de, si se hubiera sacado un doctorado, cobraría también si se hubiera la hora. O sea, es que no... Sí, el problema es ese, sí. Yo Que recuerdo... por eso mismo que no se valora, ni se regula, ni se valora realmente a nivel más cultural. Sí, sí. No se tiene en cuenta. Sí, no, yo recuerdo cuando, bueno, estuve a punto de meterme a hacer un predoc y demás en la universidad y fue a un absoluto destrozo, digamos, las condiciones que te daban, o sea, es que no, esto no tengo ni siquiera literalmente para comer, o sea, es decir, tengo que pagar alquiler y gastos que no tengo dinero para comer, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Tener 2 carreras, un máster, hacer investigación y tener muchos investigadores, si algún investigador nos estará escuchando, yo creo que sabrá de qué hablamos, de que los investigadores no tengan dinero. Es que tienen dinero justísimo. O sea, si vives en una ciudad como Madrid o Barcelona, olvídate ya, Al final es la una, cantidad de es una horas locura. que echan. Y luego que no echas 40 horas cuando haces investigación. Echan Más. muchas más, muchas más. Sí. Que en ese aspecto casi te vale la pena ser trabajador. Exacto. Muy bien, Alfonso, no sé si tienes algo más que añadir. De momento no. No, pues coméntanos un poco cuáles son las desventajas de emprender en España. Desventajas de emprender, en general. Sí. Principalmente una, pero quizás es una variable psicológica más propia, que es esa incertidumbre. Jugar con esa incertidumbre me parece una desventaja. Sí. Voy a comentar yo esto y tú comentas la otra. Pero realmente esta sería una de las principales desventajas, de que tienes incertidumbre, miedo, pero que por otro lado también es como una parte bonita, entre comillas, O motivadora o también. motivadora de querer Sí. salir de esa situación y de esforzarte, de decir, bueno, voy a salir, porque ahora aquí comentamos otra desventaja, que seguramente que tú también tienes algo que aportar, pero realmente, por lo menos en España, al autónomo se le aprieta por todos los lados. Sí que es verdad que, pues en mi caso, para sí, nuevos autónomos, pues hay una tarifa plana y demás, pero esa tarifa plana está 2 años y después de esos 2 años, si no consigues hacer que despegue como tiene que despegar, todos los meses te llega lo que te tiene que llegar y de los trimestres tal cual, independientemente de que factures más o menos. Evidentemente, en mi caso, pues el IVA y el IRPF que tengas que pagar, ¿vale? Pero que va en función de beneficios, pero sí que es verdad que lo que es la cuota de autónomo llega a un punto en el que es fija y hay un mínimo que ronda los 300 euros y me da igual que factures o no, tienes que pagar. Entonces, eso es un poco complicado. Más luego el ir a las diferencias que hay entre trabajador y autónomo, de que un trabajador sí que tiene cubierta, digamos, una baja laboral y como autónomo, salvo que tú te lo prepares bien y que te adelantes a ello, no ocurre, ¿no? Entonces, digamos que sería un poco como las principales desventajas. Por un lado, el manejo de esa incertidumbre y por otro lado, el sentir que por lo menos en España el autónomo no está muy bien. Cuidado. No está nada Cuidado. Cuando realmente, si hubiera una gestión adecuada de control real y justa, Sí. probablemente más gente querría ser autónoma y probablemente, pues, quizá a largo plazo, eso también podría generar más puestos de trabajo. Sí. Entonces ya irnos a una teoría ya más a largo plazo, ¿no? Pero que realmente creo que se cuida poco al autónomo y, bueno, me parece que es un error por parte del funcionamiento del país. Sí. Yo bajo mi punto de... Bueno, si querías aportar alguna cosa más. No, ahora te iba a preguntar si tú coincidías con alguna de las desventajas que yo he comentado. Sí, completamente. En primer lugar, hablando un poco del último punto, sí que es cierto que creo que el pago, perdón, de impuestos o de taxas no tiene mucho sentido en España. En otros países se paga respecto a la facturación que tú tienes. Tú en España, tú de primeras, ya tienes que coger y pagar una cuota, que actualmente, si tú has emprendido, por ejemplo, como es mi caso, bastante reducida. Exactamente son 85 euros, ¿vale? Que se pagan de forma mensual el primer año, lo cual está muy bien, pero sí que es cierto que después empiezan a ir pegándote la hostia poco a poco de forma progresiva. Y que aparte de esa cuota, o sea, que el problema que hay es que tú pagas esa cuota y que al mismo pago no llega a 100 euros al mes, pero luego creo que no sé, sube a 100 y pico, luego 200, y luego ya el tercer o cuarto año ya te va a 300 y pico, 400 euros. Si no facturas mucho, si facturas más del salario mínimo, que son 15.000 euros al año, que eso te da para hoy en día para pagar la luz y como mucho el agua en internet,
ya es más, son 500 o 600, no me acuerdo ahora mismo, pero sé que era una absoluta animalada. O sea que realmente la gente que no es autónoma yo creo que no entiende el esfuerzo que tú tienes que hacer para conseguir 500 euros. Que esto muchas veces, hablando ya a nivel más económico, que queda mucho de personas que miran el dinero y demás, pero realmente es complicado si tú acabas de empezar y no tienes un trabajo que sabes que va a ser constante, que sabe que es seguro todos los meses, es arriesgado y es difícil a veces simplemente cubrir la cuota autónoma, cubrir los gastos y ya luego tener dinero tú para vivir. Entonces, partes de esa base de que tú tienes que pagar una cuota de autónomo cuando tú luego ya pagas los siguientes impuestos y luego pagar, por un lado, el IVA y por el otro, el IRPF. Yo en mi caso como sanitario, que esto no sé si mucha gente lo sabrá, los sanitarios no pagan IVA. O sea, es el 21%, yo por ejemplo en mi caso me lo ahorro, pero pagas IRPF. Entonces, tú cuando te pones a sumar, dices, necesito a lo mejor facturar 1.000 euros para realmente luego poder tener 500. Tu caso sí que sería ese, en mi caso quizás tendrías más, obviamente, pero sí que realmente al final se paga un 21% de IVA de primeras, creo que es un 19, luego 21 y luego ya vas aumentando. Entonces el IRPF también es proporcional, perdón, el IRPF también es proporcional a lo que ganas. Está claro que hay herramientas para poder eliminar gastos y demás, pero luego no lo ponen fácil. Nosotros, por ejemplo, teletrabajamos, tú no puedes, si tú a lo mejor teletrabajas en tu casa, se supone que los gastos que tú tienes de tu casa los tienes y no puedes decir, oye, pero es que yo gasto más luz porque tengo el ordenador y estoy trabajando más, que es real. O sea, es que no estás estafando a nadie, es una realidad. Tú, si no estuvieses en tu casa, gastarías menos luz, gastarías menos agua, no utilizarías el aire acondicionado. Entonces, como esas cosas sí que las estás utilizando, estamos suponiéndote un gasto, pero que luego tú no te puedes eliminar. Entonces, esto es un problema muy gordo, primero a nivel de impuestos. Luego, el trámite burocrático que tienes que hacer para ser autónomo. Eso ya también te explota la cabeza. Luego, el tema de apoyos o ayudas o incluso simplemente información que te pueden dar para ser autónomo. Yo llamé a varios puntos de emprendimiento, en concreto a los de Elche, y ninguno me dieron respuesta. O sea, es decir, aquello fue catastrófico. Yo decía, hay un punto de emprendimiento en una ciudad de 230.000 personas y no te atienden. Entonces, y muchas veces incluso a mí me ha pasado, bueno, de ir a pedir información directamente a Hacienda y que hacer una pregunta en Hacienda y que tengan que pasar 6 personas para responderme una pregunta. O sea, aquí es lo que comento, ya no es el problema únicamente de que tú pagues muchos impuestos, sino que en parte no es que ibas acojonado, pero tienes que tener muchas cosas en cuenta para que no te caiga una multa o para que el trámite que hagas esté bien hecho, porque la burocracia es tan compleja que a pesar de que seas una persona con un cierto conocimiento, con una visión de prevención, de no tener ningún error y demás, te pueden soltar una hostia por donde sea sin que te des cuenta y que digas, hostia, es que a lo mejor tenía que haber hecho esto, tenía que haber anotado esto en tal área a la hora de hacer el modelo ciento no sé qué, y a lo mejor no lo has hecho y te han pegado una hostia con un piano. Exacto. Y luego además, claro, supone también de que si necesitas asesor y demás, pues otro gasto añadido. Otro gasto añadido y luego, pues bueno, pues como todo mucho tipo de trabajos que me he dado cuenta que en Europa, por ejemplo, sí que se subvenciona, que es, por ejemplo, si tienes que hacer desplazamiento y tal, pues tú tienes que cubrir desplazamiento, dietas, etc. Entonces son gastos. Otras desventajas que yo veo de emprender en España o de emprender en general, que esto ya son más globales, es el tema de disponibilidad de trabajo. Obviamente, cuando tú eres trabajador, tú no te preocupas de qué cantidad de trabajo tienes. Final de mes tú tienes tu salario y punto pelota. Cuando tú emprendes, sí que dependes de eso y tienes que buscarte las castañas. Y nosotros a lo mejor trabajamos para una clínica y el empresario de la clínica pues, quiere seguir contando con nosotros, que a lo mejor baja la faena y cuenta menos, que a lo mejor decide no contar contigo y te dice, oye, mira, pues no me sale a cuenta, contrato a alguien, que es completamente legítimo y si tú tomas la decisión de emprender o de tener la capacidad de decidir sobre tu tiempo, el empresario puede tener la capacidad de decidir si quiere que trabajes o no le apetece. Entonces, o no hay faena. Entonces, eso es, como bien has dicho, un poquito esa incertidumbre, puede ser un factor importante, entonces sí que hay que tener en cuenta que cuando alguien emprenda, tiene que tener todos los hilos lo mejor atados que puedan, la mayor cantidad de opciones que puedan y tener una planificación a largo plazo. Exacto. O sea, cuando saltes a la piscina, asegúrate que hay agua. Exacto. Y aquí quiero añadir algo, y es que normalmente cuando tú empiezas a emprender, el trabajo que tienes que hacer
al principio, para sacar adelante el negocio que tú quieras crear, es brutal. O sea, si tú estás hablando de que tú haces tus 8 horas y a lo mejor luego tú te olvidas, aquí en este caso, por ejemplo en mi caso a nivel online, que das el soporte, que creas contenido en redes, que te formas, o sea, tú al final puedes hacer, sin lugar a dudas, días, jornadas Sí, sí. de 12 horas, que te levantas por la mañana, o en mi caso de que coges un sábado o un domingo y dedicas exclusivamente ese día para hacer tareas del negocio y tienes que seguir así. O sea, que al final la cantidad de trabajo y la cantidad de horas que hay que echar al principio, pero ya bien sea que te montas una peluquería o Ah, te no, sí, sí. montas cualquier cosa, trabajas como un desgraciado o desgraciada los primeros años. Sí, y que los trabajos físicos son peores que los online. Me juego medio pie, no tengo ningún trabajo físico y no Y el quisiera pie tenerlo. entero. Y el pie entero. Y a raíz de esto aprovecho porque, vamos, es una cosa que hemos comentado en muchas ocasiones, de que al final cuando tú emprendes, muchas veces a lo mejor cuando alguien adquiere un servicio se ve de que ha adquirido un servicio de 1 hora y me han cobrado 50 euros, un ejemplo, ¿vale? Que puede ser un precio muy justo en nuestros servicios. Pero es que no son esos 50 euros. Tú llevas trabajando no sé cuántas horas atrás, cientos de horas de estudio, cientos de horas de estar tú estudiando por tu cuenta, estar trabajando, estar haciendo cuentas. Entonces, cuando alguien compra un servicio, que está todo el mundo que nos escuche, no está pagando esa hora. Está pagando por ese profesional, pero esa hora, para que ese profesional te atienda 1 hora, supone más tiempo y más gasto a sus espaldas. Y esto es una cosa que cuando la gente a veces me dice, ostras, qué suerte tienes que ganas a tanto la hora, o puedes decidir un lunes por la mañana si trabajar o no trabajar. Yo recuerdo estar con 20 años un sábado a las 3 de la mañana y muchos, y no digo de uno o varios, digo de más de 50 sábados seguros en mi vida, y de muchos más. Estar estudiando a las 3 de la mañana porque tenía un examen, porque tenía que estudiar, porque tenía que hacer un trabajo un sábado o un domingo, y que me llegue una foto de mis amigos de fiesta al móvil. Eso me ha Que, pasado muchas veces, y de que me llamen de fiesta borracho y tú ahí currando y pringando, y escucha, y al año siguiente otra vez, eso, y al año siguiente otra vez. eso es otra gran desventaja Sí, que ocurre mucho, ¿eh? claro, eso cuando estudias. Y luego cuando emprendes, ocurre un poco lo mismo. Yo, mira, una cosa que ya digo, Alfonso y yo hablamos mucho en privado. Día de hoy, que se está grabando el podcast, como he comentado al principio, llevaré 2 meses y poco más de autónomo. Solamente he descansado 4 días. He trabajado una media de 12-13 horas al día, de lunes a domingo. Obviamente, mi hora puede valer más como trabajador, pero el hecho de ser autónomo te da otras ciertas ventajas. Exacto. Entonces, Vamos a comentar algunas de ellas. vamos a comentar las ventajas, no ser todo malo. Para mí, la principal ventaja es que te permite tener esa libertad de poder crear lo que tú quieras, asumiendo unos riesgos, pero te da esa libertad. Y para mí no hay nada mejor que el confiar o creer en un proyecto personal y dedicarle ese tiempo, porque nosotros es verdad que nos podemos quejar de que es que echamos 12 horas, pero yo me las he hecho encantado porque al final te las estás echando en algo en lo que crees y en lo que quieres ver crecer. Esto es como un hijo, o sea, Sí, sí, literalmente. Sí, sí. vas dándole de comer, tal, hasta que se hace grande, ¿no? Pues esto es, a mí me parece que es súper, súper bonito, es la principal ventaja. Aparte de lo que ya he comentado antes, que te da una libertad horaria a nivel online, te da también libertad geográfica, también, Exacto, muy que bueno. esto es algo también que habría que hay que destacar. Libertad horaria, libertad económica, también si haces online tienes no tienes techo realmente, Ujú. y que puedes llevar varios proyectos a la vez. Entonces para mí lo principal es eso, que puedes hacer tu sueño realidad. Ujú. Eso es para mí la principal ventaja de emprender, y que para mí, hoy por hoy, a pesar de pago de impuestos, de todo lo que te toque hacer, que en realidad desde aquí no hago porque no haya que pagar impuestos, sino que es algo que hay que Sí, hacer. sí, pero Se puede estar mejor o peor regulado en este país, pero para mí el querer hacer realidad tu sueño está muy por encima de las desventajas de emprender. exacto. Para ti, ¿cuáles son las ventajas? Además de las que has comentado, yo destacaría una sobre todo a nivel online, y es que cuando tenemos un negocio online, a diferencia de un negocio físico, hay muchas cosas que no pagas. Tú, por ejemplo, no pagas alquiler de local, no pagas luz del local, no pagas agua del local, y esto parece una tontería, pero realmente es una gran ventaja.
además de todo lo que has dicho, de la capacidad de movilización geográfica, capacidad de gestión de tiempo, capacidad de toma de propias decisiones, capacidad de valoración personal, al final lo que bien has dicho, es como tu hijo. Y yo una cosa que es muy personal, pero me gusta bastante, y es que al final te haces responsable de tus propias decisiones. O sea, yo soy una persona que siempre, cuando he trabajado, he tomado propias decisiones y creo que todos los responsables o jefes que he tenido siempre han valorado eso mucho en mi trabajo, bueno, me han dejado hacer lo que quiera, porque realmente siempre he sido muy consciente y muy consecuente, y lo bueno es que cuando tú haces eso bien y luego emprendes, te haces responsable y aprendes. De decir, vale, voy a tomar una decisión, tú aprendes a entender por qué tomas esa decisión, qué consecuencias tienen, y si esa decisión que tomas es errónea, uno, tienes que saber asumirla, te hace responsable de eso, y dos, te hace aprender a pensar qué posibles herramientas o plan B puedes trabajar para solucionar ese posible problema que te puede surgir. Entonces, creo que a nivel de responsabilidad de acciones, te hace plantearte mucho, hacerte un esquema mental muy grande y te hace responsabilizarte de tus propios actos, que lo puedes extrapolar luego a otras muchas acciones o tareas de tu vida. ¿Tienes alguna ventaja más? Yo tengo una. Dale. Que no te pones malo. Qué buena esa, sí, sí. Eso es cierto. Porque si te pones Bueno, malo... es una cosa, yo como trabajador he trabajado mucho tanto enfermo, ¿eh? Eso también que lo sepas. Y creo que tú también hemos trabajado resfriados. Sí, sí, de hecho... Como trabajador hemos trabajado resfriados, con dolor de todo, sí, sí. Sí, yo es algo que ya me he tenido que encontrar muy mal, ¿no? Pero realmente yo con resfriado y tal... Sí. Porque me gusta el trabajo. Entonces, pues hay que ir a por ello. A lo mejor porque soy un poco... Tal, pero bueno, yo con fiebre he trabajado, tú seguro que también. Sí. Con dolor de barriga y muchas más cosas. Sí, sí, sí. Por último, Alfonso, ¿cambiarías de decisión? ¿Volverías a ser trabajador? ¿Dejarías el emprendimiento o no? No, no cambiaré de decisión. O sea, estoy satisfecho con la decisión que he tomado. Puede ser que a lo mejor dentro de unos años te diga lo contrario. Te diga, Eloy, tío, ¿en qué momento? Ya soy profesor. ¿En qué momento me animaste? Ya me he sacado la oposición a profesor. Sí. Trabajo en un instituto. Pero Esperemos vamos, que no. creo que no. Y no es... Me lo he replanteado mucho, ¿eh? El ver también muchos compañeros que al final pues trabajan de profesor de educación física en un instituto, tienen un sueldo que le llega todos los meses, Sí. semanas no, todos los meses, tienen un horario fijo tal, y es verdad que es muy suculento. Sobre todo por las vacaciones que tienen. Por las vacaciones que tienen más vacaciones que los reyes, sí. Ya ves. Pero aún así, me gusta más el camino que he escogido. Así que espero no decirte lo contrario dentro de un tiempo. Esperemos que el podcast número 120 perpetúe esta idea de no, sí, estamos genial, chicos, emprender, el futuro será vuestro propio Es muy jefes. bonito. En tu caso, ¿tú cambiarías de decisión? No. Es más, tengo claro que no voy a cambiar de decisión. Tengo claro que no voy a volver a ser, o creo, tengo que cambiar mucho el rumbo de mi vida, que no voy a volver a ser trabajador. Al final, ser autónomo, ser freelance te aporta muchas cosas buenas. Y si, como he dicho, eres responsable de tus acciones y sabes currar, agachar la cabeza a trabajar e intentar hacer lo mejor que sabes, como intentamos nosotros hacer cada día, por eso estamos aquí grabando, precisamente un domingo, yo creo que la vida te va a ir bien y nada, y a seguir esforzándonos y dando lo mejor que podamos a todo el mundo. Sí, no hay que quedarse en el lamento, en la queja, hay que sacar el trabajo adelante y sobre todo pues echarle ilusión a todos esos pues, sueños, proyectos que tenemos cada uno por su lado y también pues tú y yo en conjunto para muchas cosas que vamos a llevar a cabo. Exacto. Pues nada, para concluir, simplemente muchas gracias, Alfonso, por contarnos a ti. todo esto, por darnos información acerca de cómo funciona el entrenamiento en España. Y a todos los oyentes, nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros un podcast más en este nuevo capítulo. Os agradecemos mucho que nos dejéis la manita arriba, el like, 5 estrellas en Spotify, que nos dejéis vuestro comentario o sugerencia abajo en la descripción. Y si tenéis alguna duda también, nos lo podéis hacer saber a través del propio canal de YouTube, Spotify o redes sociales. Si queréis también podéis seguirnos en Espalda en Forma, Alfonso, y a un servidor a través de Readaptación Integrativa. Nos vemos en los próximos capítulos. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.